Bueno, vamos a hacer la última parte de el ejercicio de análisis torsional. Vamos a hacer entonces el análisis de la torsión del ejercicio que vengo grabando ya hace varias cápsulas atrás. En este caso, nosotros lo que tenemos es la planta ya con los respectivos centros, el centro de gravedad y el centro de rigidez, y tengo los cortantes basales calculados. Y yo voy a partir haciendo el análisis en una dirección. Entonces acá yo voy a comenzar, y denme un momentito, ahí sí, voy a comenzar con el análisis, ahí, análisis torsional en X. Entonces vamos a comenzar con la torsión en una dirección. Para poder comenzar la torsión en una dirección, lo primero que tenemos que tener claro es dónde se aplican las cargas para identificar cómo vamos a trabajar con la torsión. Entonces, en este caso, como nosotros estamos trabajando con la torsión en X, yo tengo que utilizar el corte basal en X. Corte basal en X tiene un valor de 14.138.86 kilogramos fuerza. Entonces esta fuerza, como lo mencionaba en clase, la teníamos que concentrar inicialmente en el centro de gravedad. Quiere decir que si yo acá estoy viendo la planta, yo la fuerza la debo aplicar inicialmente en el centroide de la planta. Entonces acá lo que estoy haciendo es aplicar el corte basal en X en el centroide de la planta. Como lo vimos en clase, y esto tiene que ver con la parte más de la teoría aburrida, cuando se genera el evento sísmico, el corte basal inicialmente actúa en el centroide de la planta. Entonces esto viene siendo una fuerza de acción. Ahora, una vez que yo ya apliqué la carga al centro de gravedad, debemos tener claro que esta fuerza, como yo la estoy aplicando en la dirección X, se tiene que dividir en todos los elementos en X. ¿Qué elementos tenemos en X? El muro 1 en X de 20,250, el muro 2 en X de 20,300 y acá tenemos el muro 3 en X de 20,250. Lo que quiere decir que una vez que yo aplico la carga en el centro de gravedad, aparecen las fuerzas directas. Entonces aquí yo voy a tener una fuerza directa para el primer muro, una fuerza directa para el segundo muro y una fuerza directa para el tercer muro. Tener claro que las fuerzas directas tienen que tomar la misma dirección definida del corte basal. En este caso entonces vamos a colocar empuje directo, el empuje directo y finalmente acá el empuje directo. O sea que esta fuerza yo la tengo que repartir en los tres elementos estructurales asociados a la dirección que yo estoy viendo. Como estoy analizando en X, el corte basal se divide en tres muros. Y listo. Ahora, continuando, porque esto también lo tocamos en clase, esta fuerza, como es una acción, genera una reacción. La acción se concentra en el centro de gravedad, pero se devuelve siempre por el centro de rigidez. Quiere decir que esta fuerza se devuelve por el centro de rigidez. Entonces aquí tenemos exactamente la misma fuerza de corte basal en sentido opuesto. Acción en el centroide y reacción en el centro de rigidez. Entonces sucede que si yo reviso estos dos puntos, el centro de gravedad con el centro de rigidez, vamos a tener que no están juntos, están separados. Entonces, si yo acá limpio el dibujo y comienzo con mi análisis torsional en X, yo acá coloco, para limpiar un poco la planta, el centro de rigidez. Desde aquí vamos a tener una distancia y acá va a estar el centro. Sucede que cuando yo aplico la carga,
o la fuerza, voy a tener que esta fuerza está acá, concentrada en el centro de gravedad. En este caso viene siendo la carga basal en X. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como yo tengo dos puntos separados por una distancia, esta distancia es esta medida. Y esta distancia nosotros la denominamos una excentricidad. Y esa excentricidad, que viene siendo esta medida de acá, esta excentricidad sí se puede calcular. Esta excentricidad se puede calcular viendo la planta. Esa medida se obtiene por el diferencial de las coordenadas. Como yo necesito esta distancia y tengo ICR y ICG, perdón, hago la diferencia de las dos coordenadas para poder obtener esa medida. Serían 3,78 menos 2,75. 3,78 menos 2,75. Y eso, si no me equivoco, y lo voy a sacar acá con mi calculadora, 3,78 menos 2,75 da 1,03. Entonces, esto sería 1,03 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volviendo al tema, como yo tengo dos puntos separados por una distancia que viene siendo esta excentricidad y adicionalmente se genera una fuerza en torno al centro de gravedad, va a suceder que en este punto que corresponde, y aquí yo me equivoqué, al centro de rigidez, se genera un momento. ¿Por qué? Porque yo tengo una carga y tengo un brazo. Como lo vimos en clase, y esto es lo mismo, no me quiero dar tanta vuelta, el momento, lo voy a colocar acá, el momento siempre es en torno al centro de rigidez, ya que ese es el punto que se opone del edificio. Entonces la torsión se va a generar siempre, siempre en torno al centro de rigidez. Como yo tengo esta fuerza y tengo esta distancia, este momento es de sentido contrarreloj. Es un momento de carácter antihorario. Lo que quiere decir que yo en la planta, ahora lo que hago, y aquí queda un poquito la tendalá, pero ya lo vimos en clase, es que acá se genera un momento. Y ese momento es contrarreloj y hace que la planta me rote en esa dirección. O sea, si yo lo dibujo así muy exagerado y esto no es necesario que te lo hagas en la prueba, pero es para que lo comprenda, vamos a tener que la estructura se tuerce de esa forma. Entonces, una vez que yo ya tengo identificado el sentido de la torsión, nosotros hablamos de las fuerzas indirectas. Y estas fuerzas indirectas las genera siempre la torsión. Ahora, estas fuerzas indirectas pueden ir o hacia la derecha o pueden ir hacia la izquierda. ¿Cómo yo voy a saber la dirección? La dirección siempre te la da el sentido de la torsión. Entonces, si yo me voy a la planta y voy a colocar acá con otro colorcito, bien chillón, vamos a tener que, si yo veo por ejemplo el muro 1 y el muro 2 que están sometidos a sus respectivas fuerzas directas, ahora lo que yo tengo que definir son las fuerzas indirectas. ¿Qué les dije yo? Las fuerzas indirectas tienen que seguir el sentido de la torsión. Entonces, si la torsión es antihorario, lo que yo explicaba en clase es que estas fuerzas me deben ir apuntando hacia la izquierda. Ahí tengo una fuerza indirecta y acá también tengo una fuerza indirecta. Y bueno, ¿y por qué yo estoy apuntando hacia la izquierda? ¿Cuál es la lógica de estar apuntando hacia la izquierda? Se apunta hacia la izquierda porque estas fuerzas son provocadas por la torsión. Entonces, como la torsión está en sentido antihorario,
estas flechitas tienen que seguir la misma dirección de la torsión. Es por eso que están definidas hacia la izquierda. Ahora, si yo bajo y tengo este muro de acá, la fuerza torsional se aplica hacia la derecha. Y ahí tengo la fuerza indirecta. ¿Y por qué la apliqué ahora hacia la derecha? Porque, repito, las fuerzas torsionales dependen de la torsión de la planta. Lo que quiere decir que para poder definir izquierda o derecha, la lógica es seguir el sentido de la torsión. Los dos muros superiores, sus fuerzas indirectas apuntan hacia la derecha para mantener el sentido de la torsión, y el último muro que que está abajo, la lógica es que la fuerza torsional vaya hacia la izquierda para mantener el sentido de rotación de la planta. Y listo. Ahora, una vez que yo ya tengo prácticamente todo listo, tenemos que recordar los tipos de muros. Entonces, cuando yo lo mencionaba en clase, existían dos muros, los muros que se cargan y los muros que se descargan. ¿Cuándo yo voy a saber que un muro se carga? Un muro se carga cuando las dos fuerzas, directa e indirecta, toman la misma dirección. O pueden ser las dos a la derecha o las dos hacia la izquierda. Entonces acá, un muro que se carga, sus respectivas fuerzas apuntan en la misma dirección. Tanto la directa como la indirecta. Esto puede ser o dos a la derecha o dos hacia la izquierda. Y los muros que se descargan, o los elementos estructurales que se descargan, son aquellos que las fuerzas directas o indirectas están contrarias. Quiere decir que en esta situación de acá, ahí y acá. Entonces aquí yo tengo la fuerza directa y acá tengo la indirecta. Y más de alguno puede decir, pero profe, ¿qué pasa si está al revés? Da lo mismo. Mientras estén opuestas, se descarga. Mientras estén en el mismo sentido, se cargan. Con eso nosotros ya podemos identificar lo siguiente. Si yo veo a la planta, el muro 1, que tiene las dos fuerzas opuestas, puedo decir que se descarga. El muro 2, si yo reviso, tiene las dos fuerzas contrarias. También se descarga. El muro de acá, el de abajo, como tiene las dos fuerzas iguales, se carga. Y listo. Ya identificamos los muros de carga y los muros de descarga. Ahora, esto también lo vamos a ver en la última parte que va a ser dentro de esta misma cápsula, pero tenemos que entender que estas fuerzas que se aplican a cada uno de los muros, yo en realidad lo que tengo que hacer es calcular una única fuerza que recibe el muro final. Entonces, lo que debe entender es que si bien un muro está recibiendo dos cargas, yo las tengo que combinar para calcular una sola. Y a esa fuerza, yo en clase le puse fuerza total, o también se le conoce como H de cálculo. Es lo mismo. Entonces sucede que, ¿cómo yo determino la fuerza total o el H de cálculo? También depende. Si el muro se carga, la fuerza de cálculo se obtiene sumando las dos fuerzas porque están apuntando en el mismo sentido. La fuerza directa más la fuerza indirecta. Es una suma. En el caso de que el muro se descargue o sufra una descarga, eh, la lógica es que no las puedo sumar, las debo restar. Pero ¿qué me dice la norma? La 433 me dice que la fuerza de cálculo o la fuerza total, que son lo mismo, en el caso de un elemento que se descargue, tomo la fuerza directa y le debo descontar el 50% de la indirecta.
Esto es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Y adicionalmente, porque aquí lo voy a hacer mucho más ordenado, la norma 433 me pide generar una validación del modelo. ¿Y cómo se hace esta validación del modelo? La validación del modelo, lo que me dice la norma es que la fuerza directa siempre debe ser mayor a la fuerza indirecta. Si eso se cumple, el modelo cumple. Cuando yo hablo del modelo, quiere decir la planta cumple. Y eso quiere decir que la planta de estructura está bien modelada, están bien puestos los elementos estructurales, están bien dispuestos, tienen buenas rigideces y es capaz de soportar la torsión que se genere. Ahora, ¿qué pasa con la validación en el caso contrario? Cuando yo tengo que la fuerza directa es menor a la indirecta. La norma me dice que el modelo o la planta no cumple y tenemos problemas de torsión. O sea que en la estructura que yo les planteé, si no se cumple este requisito, o sea, si está dando este caso, el modelo estructural está fuera de norma. Y al estar fuera de norma quiere decir que aunque yo lo diseñe, igual voy a tener problemas de torsión, ya que las cargas indirectas son mayores a las directas. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, cuando no cumple se debe replantear el modelo. ¿Qué significa replantear el modelo? Quiere decir cambiar la configuración. Y cuando yo digo cambiar la configuración, abarca muchos temas. Cambiar los muros, cambiar la posición de los muros, cambiar las rigideces de los muros, definir otra materialidad. O sea, es tomar la planta completa y volverla a configurar, cambiar la posición de los elementos estructurales. A eso quiere decir el cambio de configuración. Entonces, ahora, una vez que yo ya tengo todo este bla bla, usted puede colocar el video en 1,5 o en 2 para que pueda, en estricto rigor, avanzar un poco más rápido. Pero el objetivo de esto es calcular una fuerza final para cada elemento que se le conoce como fuerza de cálculo o fuerza total y adicionalmente hacer la validación del modelo para ver si el modelo estructural que yo le presento a usted cumple o no cumple de acuerdo a lo que dice la norma 433. En función a eso, volvemos con el análisis torsional. Ya tenemos entonces prácticamente todo listo. Lo único que me estaría faltando es calcular este momento que está aquí, este giro. Entonces, este momento se denomina momento torsor. Y esto se calcula como una fuerza por un brazo. La fórmula clásica de un momento, pero yo lo tengo que adaptar a los requerimientos de la norma chilena 433, en la cual la norma me dice que el momento torsor se calcula como 1,5 por el corte basal. El corte basal en estricto rigor representa una fuerza. 1,5 quiere decir que a esta fuerza yo la aumento en un 50%. Eso nos pide el requerimiento de la norma. Entonces acá, esto viene siendo una fuerza. Ahora, esta fuerza se multiplica por un brazo. ¿Y el brazo cómo se obtiene? Es
E, que es la excentricidad que separa el centro de gravedad y el centro de rigidez, más menos 0.05 por V. Esto representa un brazo. Entonces aquí yo tengo una fuerza por un brazo. La única diferencia es que la norma te pide que la fuerza se aumente en un 50% más y la norma te pide que el brazo se aumente en un porcentaje más. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque esto ya lo hablé en clase. ¿De dónde sale este término B? Este término B depende de cómo estemos analizando. Si estamos analizando en X, usted ya sabe, porque lo vimos en clase, que yo tengo la planta así. Y yo aplico la carga en esa dirección. B representa siempre la perpendicular. La perpendicular a la carga. Lo que quiere decir que si la carga está aplicada en esta dirección, B representa esa medida de la planta. En el caso de tener el análisis en Y, o sea que el corte basal yo lo aplique en esa dirección, B representa esta perpendicular. Entonces, en estricto rigor, B representa la perpendicular a la dirección del análisis. Como nosotros estamos haciendo análisis en X, B representa toda esta medida completa. Y B viene siendo 5,5. 550 en metros. Entonces ya tengo todos los datos. Porque tengo el corte basal, tengo la excentricidad y tengo B. B vale 5,5. La excentricidad la calculé 1.03. 1,03. Y el corte basal son 14.138,86. 14.138,86. Ahora, ¿por qué aquí aparece un más menos? Porque este momento lo vamos a tener que calcular para los elementos que se cargan y para los elementos que se descargan. O sea que en estricto rigor la fórmula se repite dos veces. Una con un signo positivo y otra con el signo negativo, por eso dice más menos. Entonces aquí, momento torsor considerando el positivo sería 1,5 por el corte basal que sería 14.138,86 por la excentricidad 1.03 más, a eso quiere decir positivo, que yo aquí hago la fórmula con el más 0.05 por 5,5. Y ahora, momento torsor considerando el negativo 1,5 por 14.138,86 por 1,03. Y ahora, ¿qué es lo que cambia? Menos 0.05 por 5,5. Y ahí calculamos los dos momentos. Ahora, lo voy a calcular con mi calculadora. 1,5 por 14.138,86 por 1.03 más 0.05 por 5,5. Y esto me da, lo voy a revisar, 1.5, 14.138,86 por 1.03 más 0.05 por 5,5. Y aquí yo me equivoqué. Y ahí me di cuenta. 14.138. Ahí sí. 27.676. 27.676,86.
82. Esto está en kilogramos por metro, por si acaso. Y ahora, la misma fórmula con el negativo. 16.012,26 kilogramos por metro. Ahora, ¿qué tenemos que tener claro? ¿Por qué se utilizan dos momentos? Porque el momento torsor con el signo positivo, nosotros lo vamos a utilizar para los elementos que se cargan. Y el momento torsor con el signo negativo en la fórmula, lo vamos a utilizar para los elementos que se descargan. Y listo. Esto es súper importante porque va a ser requisito de los cálculos posteriores. Listo, ya tenemos entonces los momentos torsores y por fin ahora puedo pasar a esta tabla que está acá. Esta tablita que la vimos en clase y más de alguno me sufrió con esto. La voy a tratar de ir explicando lo más lento posible. Espero que no tanto tampoco. Y lo que voy a ir haciendo es ir explicando todo el desarrollo. Ya, me voy al ejercicio entonces. Me voy a ir a la planta. La planta un poquito más limpia. Aquí esto, denme un momento porque lo voy a borrar. Porque yo había hecho esta misma grabación, pero no me grabó el audio. Así que esto lo voy a borrar. Esto también lo voy a borrar. Esto también lo voy a borrar. Y esto también lo voy a borrar. Y esto también lo voy a borrar. Ya. Para que se vea bien la planta, si no va a quedar la tenda. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Bien. Ya. Entonces, con la planta aquí un poco más limpia, me va a servir para poderles explicar cómo se rellena la tabla. Para calcular la torsión. Cuando yo digo X y Y, estoy hablando de los ejes de la planta. Y después me dicen los elementos. ¿Cuántos elementos tengo en X? ¿Cuántos elementos tengo en Y? Si yo reviso la planta, en X yo tengo un muro, otro muro y otro muro. Entonces acá yo podría decir, bueno, la primera parte de la primera parte de la tabla me dice, coloque un muro en X, un segundo muro en X, un tercer muro en X. Después me pide lo mismo en Y. Acá tengo un pórtico en Y, otro muro en Y y un segundo pórtico en Y. Repito, un pórtico en Y, un muro en Y y un segundo pórtico en Y. Listo. Voy a poner ahí P1I, P2I y M1I. Entonces acá en realidad lo que se me pide son todos los elementos estructurales en una dirección, todos los elementos estructurales en la otra. Listo. Y así se va rellenando la primera parte. Después me pide carga y descarga. Nosotros acá la torsión la estamos haciendo en una dirección. Lo que quiere decir que, como la estamos realizando en X, esta celda de acá, esta celda, yo la voy a rellenar solamente en la dirección que yo voy a analizar. En el examen usted debería hacerla en las dos, pero yo aquí voy a rellenar en una sola dirección. El muro 1 se descarga, entonces yo acá voy a colocar descarga.
Muro 2 también se descarga, porque las fuerzas están opuestas, descarga. Y finalmente el muro 3 se carga, porque en realidad ambas fuerzas van en la misma dirección. ¿Qué pasa con los elementos en I? En esta parte de esta casilla no se rellenan porque solamente estoy haciendo el análisis en una dirección. Si fuese en las dos, tengo que llenarla completa. Ahora, la tercera celda la vamos a rellenar completa. K representa la rigidez de los tres elementos en X, la rigidez de los tres elementos en Y. Revisemos. 821, 985 y 821. 8,21, 9,85, 8,21. Repito, 821, 985 y 821. Ahora, ¿qué me pide? Coloque las rigideces de todos los elementos en I. 1, 1 y 985. 1, 1, 9,85. Y listo. Entonces acá colocamos las rigideces de todos los elementos. No hay problema. Ahora, viene D. Y aquí también lo expliqué en clases, pero me voy a dar el tiempo. D, y lo voy a colocar acá. D es la distancia al centro de rigidez. ¿Pero de qué? De cada muro o de cada pórtico. O sea que es la distancia al centro de rigidez de cada elemento estructural. Entonces, por ejemplo, el muro 1 D vendría siendo esta medida. ¿A qué distancia está ese muro de ese punto? A esto le voy a denominar D1. Para el segundo muro, lo mismo. ¿Cuál es la distancia del segundo muro al centro de rigidez? Vamos a decir que esto es D2. ¿Cuánto es la distancia del tercer muro al centro de rigidez? Desde aquí hasta acá voy a decir que esto es D3, D1, D2, D3. Ahora, ¿cómo lo saco? Fácil. D1 se saca como. Si yo necesito esta distancia, usted sabe que la medida completa vale 5,5. 5,5 menos. ¿Qué es lo que pasa? Como yo necesito esta distancia, yo conozco 5,5 y de aquí conozco 3,78. Entonces sería 5,5 menos 3,78. Y lo bueno es que los dos muros están ubicados en la misma posición. Quiere decir que de 1 y de 2 es lo mismo. 5,5 menos 3,78. Y ya tenemos las distancias. 5,5 menos 3,78. Esto me da 1,72. 1,72. Y ahora, para el tercer muro, más fácil todavía. Porque como yo necesito la distancia al centro de rigidez desde este punto, coincide con la coordenada. De 3 es 3,78. En metros, en metros y en metros. Ahora tenemos que sacar las mismas distancias en I. Tengo el pórtico. ¿A qué distancia está el pórtico 1 del centro de rigidez? De 4. ¿A qué distancia está el pórtico 2 del centro de rigidez? De 5. ¿Y a qué distancia está el muro? Este muro, voy a marcarlo, ese muro, lo voy a marcar con un color un poco más chillón. ¿A qué distancia está ese muro de ahí con respecto al centro de rigidez? Entonces, yo voy a decir que de 4, de 5 y de 6. Ahora, esto no es complejo, porque yo si analizo el pórtico de acá con respecto a este punto, está distanciado a 5,5. 5,5. El otro también está distanciado a 5,5.
Y finalmente D6, que es la distancia del muro al centro de rigidez, es 0. Porque el muro, o sea, este muro de acá, está justo en el centro de rigidez. Coincide justo, entonces no tiene distancia. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, esta cuestión lo relleno en la tabla de torsión, o del análisis torsional. Entonces me piden 1,72, 1,72, 3,78, 5,5, 5,5 y 0. Listo. Ya ahora acá la tabla es casi automática. Porque ¿qué me pide? Me pide obtener d al cuadrado. Entonces, lo voy a hacer acá, pero sería 1,72 al cuadrado. Después, 1,72 al cuadrado. Después, 3,78 al cuadrado. Y así sucesivamente. En este caso, sería igual a, como es al cuadrado, yo no me voy a calentar mucho la cabeza. Lo multiplico 2 veces. 2,96. Y aquí también lo voy a hacer como bien neandertal. Yo lo podría hacer desplazando la fórmula hacia abajo, pero no me va a dar el tiempo. S por S. Después S por S. Después S por S. Y la última, por obviedad, le va a dar 0. Listo. Yo ya tengo entonces que esto es esta distancia al cuadrado. Después, ¿qué me pide? Multiplique la rigidez por la distancia al centro de rigidez. O sea, si yo veo esto, sería, si lo marco con colores, sería multiplique esa celda por esa celda. Esas dos celdas te van a dar esa. Así de sencillo. Entonces sería 821 multiplicado por 296. Después 985 multiplicado por... Perdón. Cometí un error. Ahí sí. Me dice acá K por D. Que es S por S. Te va a dar S. Ahí sí. Igual a S por S. Ahí sí. Después. S de ahí por S de ahí. S de ahí por S de acá. S de ahí por S de ahí. Insisto, lo estoy haciendo demasiado neandertal. Podría correr la fórmula hacia abajo nomás y chao. Pero me voy a dar el tiempo. Listo. Entonces revisamos. Porque hacerlo de esa manera neandertal es más fácil equivocarse. Y listo. Ahora ya tengo la rigidez por la distancia al centro de rigidez. ¿Qué me pide acá? La rigidez por la distancia al centro de rigidez al cuadrado. O sea, te está pidiendo esa celda por esa. Te va a dar esa. Entonces, nuevamente. Si yo lo coloco con un color más claro, la multiplicación de S por S te va a dar S. Entonces acá sería igual 821 por 296. Pues 985 por 296. 821 por 1429. 1 por 3025. Pues 1 por 3025. Finalmente 985 por 0. Voy a dar 0. Listo. Ya tenemos entonces esta parte de la columna. Ahora, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque nosotros tenemos que determinar un parámetro que se denomina la rigidez torsional. Y esta rigidez torsional, voy a colocarla acá,
K torsional, que yo dije en clases que era la resistencia a la torsión del edificio completo, se obtiene como la suma de las rigideces por las distancias al cuadrado. Esto aquí, SKM es rigidez de muro, pero en realidad es la sumatoria de las rigideces por las distancias al cuadrado. Como yo les dije en clase, la rigidez torsional es la resistencia a la torsión del edificio completo. El edificio, cuando está sometido a un sismo, resisten los elementos en X y en Y. Es por eso que acá, si bien estamos haciendo el análisis en X, para la rigidez torsional se debe contabilizar todos los elementos estructurales en ambas direcciones por obligatoriedad. Ahora, ¿qué me dice? Que es una suma, lo que quiere decir que debo sumar todos estos parámetros. Yo aquí lo voy a hacer rápido. Igual suma, y ahí yo tengo la rigidez torsional de la estructura. Ahora, repito, estamos haciendo el análisis en X, lo tengo claro, pero la rigidez torsional es un requisito que contabiliza las dos direcciones por obligatoriedad. Entonces esta tabla de torsión, si bien analizamos en X, usted todo esto lo tiene que tener lleno. Y ahora, a partir de este punto, yo voy a empezar a rellenar con la dirección que estamos tomando. ¿Qué dirección estamos tomando? En X. Entonces, desde aquí para adelante lo vamos a rellenar solamente en X. Ahora, ¿qué me pide? Me pide el momento torsor. Ya tenemos ese dato. Yo voy a bajar y tenemos dos momentos torsores. Yo aquí voy a sacar la herramienta de recortes. Déjenme ver si es que puedo. No, no me deja utilizar la herramienta de recorte. A ver. Ah, sí. Voy a sacar los momentos torsores. No, no me deja, porque estoy grabando. Ya. Bueno, voy a colocar acá la tabla en paralelo nomás al Excel. El momento torsor, ¿qué les dije yo? Que en realidad son dos. Son dos para los elementos que se cargan. Perdón, es uno de los dos momentos, perdón, confundí. De los dos momentos calculados, uno se usa para los elementos que se cargan y otro se utiliza para los elementos que se descargan. Entonces, en realidad, uno lo que debe hacer es, estoy viendo el muro 1. ¿Qué le sucede? Se descarga. Entonces acá el momento torsor a utilizar es el momento torsor con el signo negativo. Con el signo negativo me dice que es 16,012,26. Listo. Entonces ahora tenemos el momento torsor para el elemento 1. Repito, ¿por qué utilicé el 16.012? Cuando yo lo reviso, este elemento se descarga. Y si se descarga, se utiliza el momento torsor del signo negativo. El otro, el mismo. Entonces acá, igual que los alumnos, copiar y pegar. Listo. Ahora nos vamos a el tercero. Se carga. Entonces si se carga, se utiliza el momento torsor para el elemento que se carga, signo positivo. 27.676,82. Listo. Ahora, con esto, tengo todos los requisitos para poder calcular las fuerzas indirectas. Acá viene calcular la fuerza indirecta, calcular la fuerza directa. ¿Cómo se calcula la fuerza indirecta? La fuerza indirecta se calcula como la rigidez por la distancia al centro de rigidez, partidos en la rigidez torsional, multiplicados por el momento torsor.
Es por eso que yo calculé los momentos torsores, es por eso que yo calculé toda esta parte de la tabla, porque en realidad esta fórmula está separada en cada ítem de la tabla. Entonces, lo voy a hacer manual, pero después lo voy a hacer en Excel. ¿Cómo yo calculo la fuerza indirecta, perdón, para el muro 1? Es re fácil porque te piden K por D. Si te piden K por D, te están pidiendo este parámetro. Te dicen que es 14.12. 14.12. Divididos en la rigidez torsional. Está acá 231,24. Y todo eso por su momento torsor. 16.012,26. Listo. 16.012,26. Y ahí calcula el empuje por torsión o el empuje indirecto. Después, ¿cómo calculo la fuerza indirecta del muro 2? Es lo mismo. Ahora te piden el K por D del segundo. Yo aquí no me quiero calentar tanto la cabeza, lo voy a dejar con dos decimales. 16.94 partido en la misma rigidez torsional y multiplicados por su momento torsor, que sería el mismo. 16.012,26. Y el último, ¿cómo sería? El indirecto del muro 3. Tú dices, ya, te tomamos ahora el K por D del último muro. 31.03. Partidos en la rigidez torsional por su momento torsor. 27.676,82. Y se acabó. Y ahí yo estoy haciendo el cálculo de los empujes a mano. Pero en Excel podríamos decir, bueno, esto es igual a K por D, ¿verdad? Partido C, la rigidez torsional, y multiplicados por su momento torsor. Listo. Y esto lo podría dejar en entero, 978. Después, igual. ¿Qué me pide? Lo mismo. Ahora paréntesis, K por D, partidos en la rigidez torsional, multiplicados por su momento torsor. Listo. Esto da 1174. O 1173. Finalmente, el último sería lo mismo. Ahora paréntesis, K por D, partidos en su rigidez torsional, multiplicados por los 27.000. Y ahí tengo la fuerza torsional del último muro. Si esto yo lo interpreto y lo coloco en la planta, quiere decir que este empuje indirecto, esta fuercita de acá, la voy a colocar con el mismo color rojo. ¿Cuánto vale? Esta fuerza vale 978 kilogramos fuerza. Después, si yo ahora muevo la planta para el lado, cuando la planta está rotando y se está torciendo, se genera una carga en el segundo muro de ¿cuánto? 1173. 1173. Y finalmente, ¿cuánto vale la fuerza indirecta del último muro cuando esto se está torciendo? 3.714 kilogramos fuerza. O sea que nosotros todas estas fuerzas que estamos calculando son todos los empujes que genera la torsión en la estructura. Ahora, ¿qué calculamos? Vamos a calcular la fuerza directa. Y acá esto ya es materia ya recontrapasada, porque es la materia de la primera unidad. La fuerza directa se calcula como la rigidez divididas en la suma de las rigideces multiplicados por el corte basal. Entonces, aquí lo único que tiene que tener cuidado es que acá yo estoy analizando en qué dirección.
Estoy analizando en X. Entonces, si yo calculo, por ejemplo, el directo para el muro 1, dice, tome la rigidez del muro 1, 8,21. 8,21 divididos en, y aquí tiene que tener cuidado, ¿cuántos muros hay en X? O elementos en X. 1, 2, 3. 8,21 más 9,85 más 8,21. Listo. Repito, ¿por qué tomé los 3 y no tomé todos? Porque estoy analizando solamente en X. Y ahora esto lo multiplica por el corte basal, que no me acuerdo ya cuánto valía. Corte basal valía, voy a anotar esto para acá al lado. Ahí sí. El basal daba 14.138,86. 14.138,86. Y listo. Ahí calculé el empuje directo 1. El empuje directo del muro 2 se calcula de la misma manera. ¿Qué tomo? La rigidez del muro 2, 9,85. 9,85 divididos en lo mismo, multiplicados por lo mismo. El empuje del muro 3, revisemos. 8,21 y 8,21. Quiere decir que puedo decir con facilidad que el empuje del muro 1 es igual al empuje del muro 3. Listo. Entonces ahora yo lo voy a calcular con Excel. Igual. Tomo la rigidez. Aquí. Eso. Divididos en S más... Ah, me equivoqué. Ahí sí. Ahí. Ahí. Y ahora lo voy a multiplicar manualmente por el 14.138,86. Listo. 4.000. Esto me da 4.419. Ahora, yo aquí voy a hacer una maroma, pero usted ya pasó por herramientas digitales, así que ahora esto de aquí se debería calcular. Ahí sí, ahí se calcularon todos los empujes directos. Yo lo enseñé a mano, usted lo puede hacer a mano o con Excel. La maroma que hice con el Excel, en realidad usted ya domina Excel por haber aprobado herramientas digitales. Entonces, en estricto rigor ya calculé el indirecto y perdón, el indirecto y el directo. De aquí coloque atención porque yo sé que se puede confundir y le debe haber pasado a más de alguno. El h de cálculo, acuérdese que yo le dije que era igual a la fuerza total, para que no se confunda. Es lo mismo. Entonces yo acá, cuando revisé, ¿qué decía? Esto nos tenemos que ir acá. Me dice que el h de cálculo es la fuerza total. En el caso que un muro se cargue, se suman las dos. Y en el caso que se descarga, al directo le quitas el 50% del indirecto. Entonces, aquí yo lo voy a hacer a mano para que después lo comprobemos con Excel.
El primer elemento, acuérdense, el primero y el segundo se descargan. Entonces, como se descargan, yo tendría que estar utilizando para la fuerza total que al directo le debo quitar el 50 del indirecto. Entonces acá me voy. Esto de aquí ya como que no me sirve mucho. Así que denme un momento, lo voy a borrar. No, lo voy a borrar, lo voy a borrar, lo voy a borrar. Y ahora sí, para que no estar moviendo a cada rato el Excel. Entonces, la fuerza total, o el H de cálculo, voy a poner aquí el H de cálculo del muro 1, ¿cómo se calcula? Se descarga. Si se descarga, y yo sé que a esta instancia de la clase usted está cansado, entonces lo voy a tratar de hacer lo más amigable posible. Dice, tome el directo, 4419, y como se descarga, dice, la norma quítele la mitad del indirecto, menos 978 dividido en 2. Después, la fuerza total o el H de cálculo para el muro 2 también se descargaba. O sea que al directo, o sea que a 5301, quítele la mitad de 1173. Y el último elemento se carga, me dice, ¿sabe qué? Si se carga, sume los dos. Entonces acá, la fuerza total del muro 3 es el directo, 4419, más 3714. Y así se calculan a mano. Ahora en Excel yo digo, bueno, esto igual a el directo menos, yo coloco acá un paréntesis, eso partido en 2. Se acabó. S menos S partidos en 2. Y finalmente el último, S más S da ese valor. Y aquí están obviamente los cálculos a mano, se llega a lo mismo. Ahora, para nosotros, ¿qué representa cada fuerza? En realidad, si no hay explicación, queda como un cálculo vacío. Quiere decir que, por ejemplo, el muro 1 va a recibir ahora una fuerza completa de 3930 kilos. Fuerza. El muro 2 recibe una fuerza de 4715 kilos. Fuerza. Y el muro 3, si yo lo dibujo, recibe una fuerza total de 8133 kilogramos fuerza. Eso quiere decir el H de cálculo, o la fuerza total. Son las fuerzas finales que recibe cada muro. Y posteriormente, ¿qué es lo que se hace con esto? Bueno, después tiene que hacer un diseño. Diseñar los elementos de hormigón, si fuesen muros de hormigón, diseñar la enfierradura, el número de acero. Si fuesen albañilerías confinadas, diseñar los pilares, diseñar las cadenas. Y si fuesen muros de albañilería armada, se tendrían que calcular los tensores. Acuérdense que las albañilerías armadas tienen enfierradura en su interior. Entonces, estas fuerzas me van a servir para poder determinar cuánto acero necesito en el caso de diseñar muros de albañilería armada. Ahora, teniendo eso claro, vámonos a la verificación de la norma. ¿Qué me dice la verificación? El modelo cumple siempre y cuando, ojo, siempre y cuando que la fuerza directa deba ser mayor a la indirecta. Si la fuerza directa es menor a la indirecta, el modelo no cumple. Aquí estamos haciendo una verificación parcial porque vamos a revisar solamente en X. La verificación completa la tiene que ser en ambas direcciones. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, ya, revise
la fuerza directa con la indirecta tienen que ser mayor. Entonces, revisemos. Y aquí yo sé que se pueden confundir, así que voy a hacerlo lo más lento posible. Porque ya a esta instancia del ejercicio entiendo que se cansaron más de algunos, entonces trataré de no ser tan rápido como lo hice en clase. Así que reviso. Lo voy a anotar acá para que usted lo tenga más clarito. Fuerza directa mayor a fuerza indirecta. La fuerza directa del muro 1, 4419. La fuerza indirecta del mismo muro, 978. 4000 es mayor a 978. Sí, cumple. Revisamos. La fuerza directa 5000. La fuerza indirecta 1000. También cumple. No tenemos problema. Ahora, para acá, lo mismo. Revisamos su fuerza directa, 4000, mayor a 3714. Estamos ok. ¿El modelo estaría cumpliendo? Nosotros podríamos decir que estaría cumpliendo parcialmente. Yo aquí podría colocar que el modelo cumple parcialmente. ¿Por qué cumple parcialmente? Porque yo no sé qué pasa ahí, yo no sé qué pasa ahí y yo no sé qué pasa ahí. Eso usted lo debería hacer en el examen. Entonces, en este ejercicio tenemos que solamente en una dirección el modelo está cumpliendo. En la otra no se sabe porque no lo hemos hecho. Ahora, ¿qué pasa? Y con esto termino. ¿Qué pasa si un elemento, aunque sea uno solo, no cumple? El modelo no estaría cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? No sé, pues voy a poner un ejemplo así, medio chaya. Me da 6000 acá. 6000 es mayor que 5301. La norma no lo permite. Entonces, como ese elemento no está cumpliendo, la planta completa no cumple. Aunque todos los demás, tanto en X como en Y, te estén cumpliendo. Si es uno solo que no cumple, el proyecto completo no cumple y se debe volver a reconfigurar. ¿Y qué significa reconfigurar? Es volver a hacer el replanteamiento de la estructura. Cambiar la disposición de la estructura, cambiar la posición de los pilares, cambiar la posición de los muros, cambiarle la rigidez, etc. O sea, basta con que un elemento no te cumpla y el proyecto completo no te cumple. Entonces, para poder finiquitar, la conclusión de este ejercicio es que este modelo parcialmente está cumpliendo porque lo revisamos en X. Una respuesta más completa sería falta revisar el eje Y para poder decir una verificación completa. Listo, con esto me despido y espero que este material les sirva grabándolo un día feriado. Chao.